Relájate, escucha el canto de la codorniz. Respira y disfruta vuelos cortos a ras de tierra sobre arte, cultura y comunidad, especialmente para ti. Desde Irapuato para los mundos, codo a codo, por Radio Codorniz en sus múltiples plataformas. A continuación, en nuestro vuelo de astronomía, contamos con la participación de mi buen amigo, el doctor Arturo García García, quien es profesor de la Universidad Vasco de Quiroga en Irapuato. Arturo terminó su maestría y doctorado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados CIMBESTAF en Guadalajara. Esperemos que lo disfruten aquí en su programa Codo a Codo de Radio Codorniz. Un astrónomo aficionado. ¿Qué significa para mí ser un astrónomo aficionado? Para mí ser un astrónomo aficionado o astrónomo amateur significa tener la curiosidad y el hambre por el conocimiento del cómo y el por qué funciona nuestro universo, cómo es que las estrellas producen su luz, qué otros planetas existen, cuál es la característica de los objetos celestes, cómo los agujeros negros tragan todo y cómo todos esos elementos y objetos interaccionan entre sí. Además, significa el poder contemplar la dualidad de la grandeza y la pequeñez del ser humano, al tener las habilidades para conocer el universo, pero al mismo tiempo darse cuenta de las limitaciones de las herramientas que tenemos para la obtención de dicho conocimiento. Y a todo esto, pues, ¿qué es la astronomía? La astronomía es la ciencia que estudia los objetos celestes, como estrellas, galaxias, planetas, lunas, nebulosas, entre otros objetos. También es la física, la química y la evolución de tales objetos y fenómenos que se originan más allá de la atmósfera terrestre, incluyendo explosiones de supernova, brotes de rayos gamma y radiación de fondo de microondas, entre otros. Un día normal para un astrónomo aficionado. El ser un astrónomo aficionado difiere al de ser un astrónomo profesional, ya que nuestro día está gobernado principalmente por diversas actividades de nuestra profesión o trabajo principal. Pero damos parte de nuestro tiempo a esta magnífica ciencia, para así poder observar lo que guarda el cielo nocturno. Hay que aclarar que para un astrónomo no es durante el día en donde se desenvuelve, es en la noche, donde hay una menor o casi nula cantidad de luz proveniente de nuestra estrella, el Sol, y una gran cantidad de luz proveniente de otras estrellas, planetas, satélites naturales y objetos celestes. Ese es nuestro día. Este empieza al atardecer, cuando se va ocultando el Sol y podemos ver las primeras estrellas y planetas. Una de ellas es Venus, que es conocido como el lucero del alba, la estrella más brillante del firmamento, la cual resulta ser uno de los planetas de nuestro sistema solar. Es entonces cuando podemos empezar a observar las maravillas del cielo nocturno. No es necesario usar un telescopio para poder disfrutar del espectáculo. Mientras va transcurriendo la noche, se va moviendo la bóveda celeste, dando paso a una diversidad de estrellas y constelaciones, nombradas por nuestros antepasados hace miles de años. Y dependiendo de dónde te encuentres, de la hora y del día del año, podrás divisar unas constelaciones u otras, unos objetos celestes u otros. Y si la noche es lo suficientemente oscura, que no haya nubes, porque sí, a los astrónomos nos hacen llorar también los días nublados, pero no de melancolía, sino de la impotencia de no poder disfrutar el espectáculo que nos presenta el universo por las noches. También la contaminación lumínica, si esta es baja o nula, podemos ver la Vía Láctea, sin olvidar a las constelaciones, esas agrupaciones de estrellas a las cuales nuestros antepasados les dieron diversos nombres, de acuerdo a la similitud que ellos encontraban con objetos y conceptos. Al contar con un buen telescopio y al hacer la tarea, esto es, investigar sobre el movimiento de los planetas y constelaciones, y estar preparado para ubicar esos objetos celestes, puede llegar a ver a planetas como Marte, Júpiter, Saturno, Venus, o incluso la Vía Láctea, galaxias, nebulosas, cometas, cúmulos estelares,
y una gran variedad de objetos celestes que nos dejan maravillados. Nuestro día está lleno de maravillas, si el clima y la luminosidad nos lo permiten, claro está. ¿Cómo decidí ser astrónomo aficionado? No tengo un acontecimiento específico que pueda decir que fue el detonante de mi afición por la astronomía. Sin embargo, sí tengo varios recuerdos que ayudaron a que mi afición creciera junto con mi interés por otras ciencias, como son las matemáticas, la física y la ingeniería. Uno de estos recuerdos es cuando de pequeño, en la casa de mis padres, se iba la luz debido a problemas en la red u otros factores no relacionados con las nubes, con lo cual podíamos observar desde la cochera las estrellas e incluso la Vía Láctea de manera tenue. Otro recuerdo es cuando estaba viajando de noche por carretera con unos amigos. Para eso entonces yo ya tenía más de 20 años. Estábamos viajando entre pueblos de Jalisco y con la poca contaminación lumínica de la carretera y la poca afluencia de carros, se podían observar una gran cantidad de estrellas que en la ciudad no se puede llegar a ver en estos días. Y por supuesto, me quedé maravillado de tal espectáculo. Otros dos eventos más que ocurrieron alrededor de esa misma época fue el poder ver dos meteoros. Uno cuando fui a una playa y estamos viendo el mar en plena madrugada, y otro cuando estaba en la ciudad de Guadalajara, y al subir un puente peatonal e ir con la mirada hacia el cielo, suerte que no me tropecé, pude observar tal espectáculo. Fueron grandes y a la vez sencillas experiencias que no me esperaba tener y que solo incrementaron mi interés por la astronomía. ¿Cómo es que vivo la libertad? La libertad, para mí, es la presencia balanceada de la falta de esta. Como buen fanático del anime, me tocó ver una serie llamada Evangelion, de mediados de los 90, donde planteaban el dilema de la libertad absoluta. Y esta libertad absoluta es la nada. Solo en la nada se puede tener esa libertad, pero esa nada implica no poder tener un suelo donde pisar, no poder tener un cuerpo para poder sentir el calor humano, que no existan los átomos, a su vez la materia y a su vez el universo, y finalmente en no tener ojos para poder observar el espectáculo que nos da el universo. Entonces, la libertad, para mí, es una medida justa de restricciones que te permiten disfrutar de esta vida. Un poco sobre mí. Mi nombre es Arturo y soy un astrónomo aficionado o amateur. También un ingeniero e intento de científico investigador. Un consumidor compulsivo de divulgación científica. Un amante de la astronomía y de la astrofotografía, aunque en esto estoy apenas comenzando, y como todo ser humano, con problemas existenciales, virtudes y defectos, con algunos otros gustos diversos como la música, las películas y los libros, y por supuesto, un hambriento de conocimiento. Por último, me gustaría comentar una pequeña aclaración. En sus inicios, al ser una de las ciencias más antiguas de la humanidad, la astronomía era indistinta de la astrología y se usaba como sinónimo. Pero en nuestros días hay que hacer el énfasis de que no son lo mismo y de que la astrología es una pseudociencia que no ha podido demostrar y sustentar lo que promulga. Y me quedo con una frase que la he escuchado en algún lugar, pero que no sea ciencia cierta quién la dijo,
y es: la astrología es la hija de la astronomía, pero es la hija loca de una madre cuerda. José Manuel Ramírez Casasus es oriundo de Monterrey, Nuevo León. Llegó a Irapuato a muy tierna edad, en donde creció y vivió varios años. Su familia materna es de tradición musical y él heredó y desarrolló el talento de baterista, de imaginación vívida y ocurrente con grandes habilidades para la caricatura, el dibujo y el chas carrillo. Es una fuente inagotable de imágenes y frases que satiriza a unos y otros. Entre algunos de sus proyectos musicales fue parte de Quién es René y actualmente sigue desarrollándose en sus multidisciplinarios rubros y talentos. Hoy nuestro amigo Chas nos comparte para Codo a Codo de Radio Codorniz sus reflexiones y puntos de vista. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Manuel Ramírez Casasus, es mi nombre de pila, pero la gente me conoce como Chas, el Cachuchas. Mi segundo apellido es Casasus, desde la primaria me decían el Cachuchas, el Cachuchas. Pues cuando yo empecé a hacer mis primeros trabajos de dibujo, los firmaba como Chas y se me quedó. Entonces yo soy Chas, Chas Lucas, a sus órdenes. Mi oficio, yo soy mesero, he trabajado varios años con Alfonso Cadena, con un chef tapatío, nacido en Hermosillo, pero tapatío de convicción. Pero aparte de eso, soy artista plástico y soy músico. Y una persona muy querida y muy bonita que se llama Caro me pidió que yo le hablara acerca de la libertad, bajo el rubro de lo que yo hago. Pues ahí voy. Cuando yo tenía 16 años me llamó mucho la atención algo que me dijo mi papá, que cuando se dio cuenta de que yo no era bueno para la escuela, como mucha gente, me dijo: dedícate a lo que a ti te gusta. El dinero viene solo, el sustento viene solo, tú dedícate a lo que te gusta. Me lo tomé muy en serio y hay tres cosas que siempre me han gustado: la comida, la música y las artes plásticas. Entonces, bajo ese concepto de libertad, de que yo podía decidir lo que yo quería hacer, pues sin estudiar, simplemente siendo autodidacta y aprendiendo de otras personas que también hacían lo mismo, y ahora con las virtudes y las ventajas del YouTube y Google y toda la información que hay en internet, pues aprendí a hacer varias cosas. Tengo 42 años, me jacto de tocar muy bien la batería. Mi primera batería la tuve a los 39, ¿no? Tengo 10, 14 años dibujando, dedicándome a hacer murales y a hacer obras y cuadros para particulares y para negocios. Y pues también soy mesero. Pero lo que más me gusta de todo es que todo lo ejerzo con libertad. Yo sé que la libertad es muy relativa. Por ejemplo, en este país la independencia y la revolución no sirvieron de mucho. A los 2, 4 años después de la independencia y la revolución, el clero, los hacendados, los industriales, todo el mundo se adueñó del país. Pero sí se puede decir que es muy bonito decidir a qué dedicarse, sobre todo porque lo haces bien. Yo creo que de eso depende la libertad. Cuando tú haces las cosas bien, tienes la libertad de seguirlas haciendo. Cuando no las haces bien es cuando pierdes la libertad de seguirlo haciendo. Entonces la libertad también es una responsabilidad. Es un derecho y es algo que se debe de cuidar mucho. Un abrazo a todos y a decidir con libertad. La imagen de este vuelo es de su autoría. Se llama Estrellitas en la panza, como una canción de Fobia, y fue un regalo para la Bola Domene, ex baterista de La Lupita y los Yo-Yo Brackers. Mike Montaño es originario de Irapuato. Apasionado de la música desde muy joven, en sus años de preparatoria exploró los instrumentos de percusiones y poco a poco fue adentrándose al mundo de las cajas de ritmos, los sonidos experimentales, la música electrónica y la producción musical. Ha tocado en incontables foros en México y otros países. Actualmente es uno de los principales exponentes como DJ del Techno House, con fusiones sonoras que animan a multitudes hambrientas de música para bailar todo el día y toda la noche.
Es un placer y un verdadero honor para Radio Codorniz presentar un breve fragmento de una de sus sesiones. Disfruten y bailen con nosotros. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, la palabra ruido se define como sonido inarticulado, por lo general desagradable para el oído. También puede considerarse ruido todo sonido no deseado, así que la música más bella puede ser ruido para aquella persona que no desea oírla. El ruido puede ser sinónimo de contaminación acústica cuando es de una intensidad alta, resultando perjudicial para la salud humana, pues causa la pérdida de la audición y sordera, como ya ha sucedido con algunos músicos de rock, además de ser problema de salud pública. El ruido en las comunidades humanas, considerado como contaminación, aparece producido por las máquinas inventadas en la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII, máquinas como las que se inventaron para aumentar la producción de telares, las locomotoras que transportaban la producción
Incluso el silbato de estas fueron la representación de ese ruido que llegó a alterar el ambiente sonoro que antes de esa aparición era de sonidos del campo y en los pueblos de los talleres familiares. Poco a poco, el sonido de las instalaciones fabriles que trabajaban día y noche invade el ambiente de las incipientes ciudades que se forman alrededor de ellas, incrementando cada vez más su volumen y se convierte en la característica de la nueva época, formando el nuevo paisaje sonoro. Las casas en la época preindustrial se concebían como un lugar para descansar y convivir. Además, los talleres también ahí estaban. Por las puertas y ventanas abiertas se escuchaba el pregón de los vendedores y los carruajes que iban por la calle. El exterior y el interior eran uno. Con la llegada de las máquinas fabriles, las locomotoras y posteriormente de los automóviles, se hizo necesario cerrar puertas y ventanas para hacer un lugar de intimidad y de silencio, y nace el concepto de privacidad. Además, surge la paradoja de que en la medida de que las máquinas proporcionaban más poder de transformación y generaban progreso, en esa medida se agredía a la naturaleza con los desechos, evidencia constatada al día de hoy, desechos que también eran sonoros. El ruido propiamente industrial consistió en un residuo acústico, un efecto sonoro vigoroso pero sin utilidad, cuya presencia se convirtió en una de las grandes incomodidades de la vida en las ciudades. Del conjunto de padecimientos provocados por la revolución industrial, el ruido fue el que menos atención recibió en un principio, tal vez porque su presencia se percibió como una incomodidad venial y no como un peligro real. No pasó mucho tiempo entre el momento en que las máquinas maravillaban a los ojos y cuando comienzan a afligir al oído. Tras la proliferación de las industrias a lo largo y ancho del espacio habitado, también comenzaron a surgir numerosas quejas por la actividad incesante de las fábricas que no permitía el reposo, que hacía temblar las paredes y los cimientos de las casas contiguas, que impedía el ejercicio de profesiones de gabinete y que turbaba la paz de los hospitales. Es así que el siglo XIX ve nacer al estrés, un padecimiento eminentemente urbano que se manifestaba como alteración nerviosa y cansancio crónico, producto del proceso de adaptación del cuerpo al nuevo paisaje sensible de la época y en cuyo desarrollo mucho tiene que ver el ruido. En este vuelo número 10 de Codo a Codo de Radio Codorniz agradecemos a Arturo García por su vuelo de astronomía, Chas Lucas en el vuelo artístico, Mike Montaño en su vuelo musical, Alfonso Padilla, el vuelo de reflexión. Escuchémonos el próximo domingo a las 12 del mediodía y volemos juntos a ras de tierra. Codo a Codo de Radio Codorniz.